El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a las fiestas según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iban a la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y respuestas. Al verlo, sus padres quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando en la angustia. Él respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió su precioso voluntad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Bien, pues vamos a compartir un poquito lo que hemos preparado para esta fiesta de la Sagrada Familia. Pues obviamente para nosotros hoy lo importante es nuestra familia, nuestro hogar. ¿Qué es lo que nosotros estamos alimentando, viviendo en nuestra experiencia familiar? Tenemos la experiencia de la Sagrada Familia. Yo creo que para todos nosotros es el modelo y el prototipo, y sin embargo, en el Evangelio de hoy nos encontramos sorprendentemente, algunos nos quedamos atónitos, porque decimos, bueno, pues no es un ejemplo, ¿no? ¿Qué dirían ustedes si un hijo se van a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica, y un niño de 11 años, 12 años, ¿verdad?, que tiene, se les queda por el perdido? ¿Se enojan o no se enojan? Nos enojamos, ¿no? Como le pasó a José y a María. Y luego encima, ¿verdad?, cuando nosotros decimos, hemos estado preocupados por ti, nos responde, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús de la Sagrada Familia? Entonces, como vemos, nosotros tenemos que, como encontrar bien, la enseñanza. Por eso hemos querido hacer hoy nuestro momento aquí. Se trata de cómo educamos a nuestros hijos, qué se tenga en nuestro hogar. Yo creo que para todos es como muy claro hoy que no estamos educando bien a nuestros hijos. Nuestro hogar, nuestra familia, no es la primera iglesia doméstica. ¿Qué significaría iglesia doméstica? Que es el primer lugar donde se enseña la religión. Más allá de la iglesia grandota, en donde el Padre nos enseña a interpretar las Sagradas Escrituras, qué son las enseñanzas, cuáles son las enseñanzas que tenemos que vivir, en la familia es el primer lugar donde se enseñan los valores, donde se enseña lo fundamental. Lo estamos aprendiendo, lo estamos enseñando, los papás somos conscientes de que tenemos esa labor, esa tarea, ese trabajo, nos guste o no nos guste, de que tenemos que dar la primera moldeación, ¿no? El primer molde de cómo van a ser nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? ¿En qué van a creer? ¿Cómo van a vivir su vida? La iglesia doméstica es nuestro hogar. Pero muchas veces nosotros los papás, por falta de tiempo, por falta de interés, por lo que sea, no cumplimos con esa tarea. Entonces hoy, en el tema de la Sagrada Familia, en la fiesta de la Sagrada Familia, nos tenemos a recordar precisamente eso, que nosotros somos iglesia doméstica y que nosotros somos los primeros que tenemos que educar. Tenemos aquí dos situaciones. ¿Por qué estaban preocupados José y María en el Evangelio? Porque no encontraban a Jesús. ¿Con quién estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Verdad? Y además,
que no cumplía las reglas. ¿Cuáles son las reglas que le había impuesto a Jesús? Las mismas que a los niños. ¿Cuáles? Que hay que obedecer a los papás. No se salgan sin permiso. ¿Verdad? ¿Qué más? Estar junto a mamá, ¿verdad? Bien, entonces no cumplía esa regla. Jesús no cumplió sus reglas, ¿verdad? Desobedeció en el sentido de lo que él ya sabía que tenía que hacer, estar cuidadito con su familia. Entonces tenemos los ojos de familia que se preocupan por las cosas que nosotros nos preocupamos. Las reglas que José y María pusieron a Jesús eran las mismas que nosotros. Hay que obedecer a los papás, hay que estar siempre cerquita, hay que sacar buenas notas en el colegio, ¿verdad? ¿Qué más cosas nos piden nuestros papás? Hay que recoger nuestro cuarto, hay que tender nuestra cama. Todas esas cosas no están mal, pero no son las cosas de Dios. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿cuánto tiempo nos gastamos nosotros en educar a nuestros hijos en esas reglas? Y de padre son las únicas que todo el tiempo. Eso es lo que nos preocupamos, en eso nos desgastamos. En cosas que están bien, pero son cosas del mundo, es decir, son cosas que tienen que ver con lo que cualquiera, pagano o cristiano, con fe o sin fe, educa. Suspender la casa, obedecer a los papás, eso no es lo cristiano. Hay que hacerlo, está bien, no digo que no. Pueden dar a alguien que se pare, y ya está hacerlo. Lo que quiero decir es que eso no es cristiano, eso es lo de cualquier familia normal, sea cristiana, católica, con fe o sin fe, ¿de acuerdo? Esa era la familia de José y María. Ciertamente, la familia de José y María tenía costumbres cristianas. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que todos los años cumplían con la costumbre religiosa de ir a Jerusalén. Era una costumbre, una tradición entre los judíos. Como nosotros podríamos tener la costumbre de ir todos los años a la Basílica de Guadalupe a visitar a la Virgen Santísima para presentarle a nuestras oraciones. Entonces, era una familia cristiana, era una familia católica, era una familia religiosa, pero se preocupaba José y María pues, de las cosas normales de cada año. ¿Cuáles son las otras cosas? Y aquí tenemos que aprender, ¿no? Vemos aquí las cosas que nos preocupamos normalmente. ¿Cuáles serían las cosas? Dice Jesús. Y le responde a la Virgen, ¿verdad? Le dice Jesús: ¿no sabían que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? O sea que las cosas de su Padre no son ser obediente, estar pegadito a casa, atender la cama, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las cosas de su Padre? La palabra de Dios. A ver. Para Jesús iba aprendiendo y entendiendo lo que a través de las Sagradas Escrituras, por eso hacía preguntas a los maestros de la ley, qué era lo que las Sagradas Escrituras querían decir. Sobre todo lo que hablaba de él. Es decir, ¿qué dicen del Mesías las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el pueblo de Israel del Mesías que tiene que venir a él, verdad? Es decir, toda la parte de la Sagrada Escritura, pero nosotros lo vamos a condensar en cosas que son valores cristianos importantes. Vamos a empezar trayendo y a recordar cuáles son las cosas por las que nos ocupamos y preocupamos nosotros y cuáles son las cosas que preocupa y se preocupa Jesús, ¿verdad? Nosotros, las reglas, las costumbres, los deberes en casa, el trabajo, las normas, son las cosas por las que nos preocupamos. Podemos poner muchas más, pero esas como que engloban todas, ¿no? Y de esas, mamá se enoja y se preocupa porque esas cosas funcionen, papá se enoja y se preocupa porque esas cosas funcionen, pero nadie se preocupa por las cosas del otro lado. Nos enojamos si alguien de nuestros hijos no comparte. Nos enojamos si mi esposa no comparte o mi esposo no comparte. Porque algunos ya lo hemos dicho algunas veces, ¿verdad? Algunos de nosotros en su momento pasan ¿cómo se llama eso? Lo del diario. El gasto, y se quedan con